Seguramente ya conoces a este pelado sonriente de por aquí. ¿Sí? ¿Pero acaso conoces cómo se hizo la película en donde él aparece? ¿En verdad quieres saberlo? Sí. La momia de 1999, protagonizada por el gran Brendan Fraser y por la bella Rachel Weisz, junto con John Hannah y Arnold Vosloo, y dirigida y escrita por Steven Sommers. Es una película de acción y romance y aventuras que guarda secretos interesantes detrás de su creación. Una creación llena de dificultades, tanto técnicas como logísticas. No solo los especialistas de efectos la tuvieron difícil al crear todo este mundo y a los personajes increíbles, sino también los actores, quienes casi pierden la vida al grabar en el desierto con un clima y condiciones hostiles. En especial el protagonista, quien casi se va al más allá en la escena donde es ahorcado. Solo juego con mi vida, jamás con mi dinero. Pero para poder entender este proceso, tenemos que empezar por el inicio. Esta película está basada en la cinta del mismo nombre de 1932 de Carl Freud, del que Steven Sommers era muy fan desde que lo vio teniendo 8 años. Por eso, teniendo la oportunidad, no dudó en presentarle la idea a Universal de hacer una epopeya más grande y más actual con efectos de esa época. Universal al inicio no confió en él, pero viendo lo que había escrito y lo que quería presentar, le dieron $80 millones. 80 millones para hacer una cinta que trata de una aventura épica que sigue a Rick O'Connell, un amante de la acción y lo desconocido, y a Evelyn Carnahan, una bibliotecaria y egiptóloga, quienes junto a su hermano Jonathan descubren la antigua ciudad egipcia de Hamunaptra. Hamunaptra, 1923. Al explorar la ciudad en busca de tesoros, accidentalmente despiertan a Imhotep, un sacerdote maldito que fue enterrado vivo hace miles de años con una maldición terrible por amor a una mujer prohibida. Imhotep, ahora una momia con poderes sobrenaturales, busca resucitar a su amada Anck-Su-Namun y desatar el caos en el mundo, llevando a los protagonistas a una lucha épica para detenerlo y salvar la humanidad. Para poder captar el ambiente y la fascinación del antiguo Egipto, el equipo técnico decidió rodar en Marruecos en las difíciles condiciones del Sahara, comenzando el 4 de mayo de 1998 con un rodaje de 17 semanas. Las temperaturas del lugar llegaban a los 50 grados centígrados y tenían que lidiar con vientos brutales y tormentas de arena, y no solo eso, hasta con serpientes y escorpiones, y muchos miembros de la tripulación tuvieron que ser trasladados en avión para recibir atención médica después de haber sido mordidos y picados. Y para evitar la deshidratación, el equipo médico de la producción creó una bebida especial para el elenco y el equipo, la cual debían consumir cada 2 horas. Y recrear el aspecto del antiguo Egipto y el Cairo en los años 20 fue un reto muy difícil para el equipo técnico. Y en gran parte todos los escenarios fueron reales y fueron hechos de forma práctica, pero hay planos increíblemente grandes que aún requirieron de otros trucos visuales que se combinaron con lo real. Por ejemplo, este plano que aparece justo en la apertura de la cinta. A simple vista parece un plano hecho completamente con CGI, ¿verdad? Pues en realidad no es así. La primera pirámide, la esfinge, la plaza y los edificios son reales y fueron construidos en miniatura y fueron grabados dentro de un fondo azul. Miniaturas excelentes hechos por un personal especializado en esta materia, lo que quiere decir que el fondo de las pirámides es una pintura y los pájaros son CGI. Y las personas que caminan y hacen sus cosas cotidianas en la plaza fueron grabados dentro de un fondo verde para luego ser agregados a la toma de la miniatura de manera milimétrica y detallada. Y esta miniatura además fue mezclada con una toma real filmada en Marruecos de un muro de la fortaleza real. Toda esta composición excelente expandida con pinturas mate se retocó para igualar la iluminación, y para hacerlo posible se basaron no solo en bocetos y dibujos,
sino también en una simulación en 3D realizada como una previsualización. Y esta misma técnica de combinar varias tomas diferentes se utilizó en varios planos de la película. Sin embargo, Hamunaptra, la ciudad de los muertos, sí se construyó de verdad y tardaron 4 meses en completarlo. Basándose en los libros mandados a hacer por Napoleón de la antigua ciudad egipcia, los especialistas crearon modelos de la ciudad usando todos los elementos característicos posibles y en base a estos modelos crearon una ciudad con materiales de fibra de vidrio a los cuales les colocaron explosivos en el interior para que en el momento del rodaje pudieran romperse y destruirse y lograr la secuencia de escape y hundimiento. Así es, la parte donde los actores escapan de la ciudad hundiéndose fue real y fue realizado con los propios actores. Ellos tenían un camino que debían seguir para no ser aplastados por las estructuras y si fallaban, corrían el riesgo de sufrir graves accidentes. Y no solo podrían haber sido aplastados, sino hubieran podido caer en los pozos construidos con estructuras metálicas muy peligrosas. Y hasta construyeron toda la estructura que sirvió para grabar las tomas interiores del templo. Estructura que tenía mecanismos complicados que permitían que éstas se cerraran y sellaran pasadizos y cayeran sobre su base. Adiós, Benny. Un ingenio creativo que logró resultados muy buenos que hasta el día de hoy sorprende por la manera en las que se hicieron. Ustedes se ganaron el respeto. Y eso que aún no hablamos de las momias. Para poder crear a la momia en todas sus formas y su ejército, los directores combinaron elaborados efectos por computadora con acción real. Todo fue pensado desde el inicio y planificado milimétricamente. No podían usar solo efectos prácticos porque el guión requería de cosas casi imposibles. Por eso, primero se grabarían las escenas con los actores en las locaciones reales y ya luego se agregarían los efectos en la postproducción. Por eso, primero en bocetos diseñaron cómo debían verse las momias y en base a eso hicieron modelos a miniatura, para después conseguir a personas muy delgadas y esculpir encima de ellos la forma de estas momias, creando unos trajes de espuma de látex con base en licra. Esto de la manera más realista posible. Los trajes debían verse bien y debían moverse de igual forma. Estos actores maquillados se usaron para momentos en el primer plano donde deben caminar o interactuar con los actores sin salir lastimados. Pero también se construyeron marionetas animatrónicas para momentos donde explotan o debían pasar otras cosas. Pero para momentos más complejos, como cuando Brendan Fraser enfría por segunda vez a estas bolas de hueso, tuvieron que usar el CGI. Brendan tuvo que ensayar milimétricamente el cómo debía moverse y a dónde tenía que golpear, y tenía que creerse el estar peleando con las momias. Por eso, cuando necesitaba apoyo, los artistas de Industrial Light and Magic, los principales encargados de los efectos, le mostraban los bocetos para que se metiera más en su personaje. Estas momias fueron súper realistas y se vieron espectaculares. Y para entender el cómo se hicieron, tenemos que hablar de la momia principal y el villano de la película. Sí, Imhotep. La momia surge como un cadáver andante y según va matando a los miserables que abrieron su tumba, se va regenerando más y más, pasando por varias fases hasta llegar a su estado humano final. La momia es un monstruo, pero tenía que verse realista. Por eso los de ILM tuvieron que crearle no solo esqueletos, sino todas las partes que hacen que un humano se mueva como lo hace. Y esto para 1998 fue una locura, ya que los efectos no eran tan avanzados que digamos. Tanto así que pasaron meses solo investigando y creando el diseño de estas momias digitales que hasta musculatura en descomposición tenían. Y no solo musculatura, sino que todo su cuerpo tenía una textura real y una correcta iluminación. Todo esto se tuvo que realizar tomando en base esculturas reales y actores vestidos de momias y los escaneos de las vestimentas hechos encima de los actores.
reales. Y para que esta momia se moviera como el actor que lo interpreta en su estado final, tuvieron que hacer avances en una técnica muy poco usada en ese momento en la industria del cine. Sí, hablo de la captura de movimiento, técnica que hizo posible películas como Avatar y El planeta de los simios, de los cuales ya hablamos y explicamos el proceso de creación. Para hacer que la momia se moviera como el actor, vistieron a Arnold Vosloo con un traje con sensores y bolitas blancas, y en un estudio lo grabaron haciendo los movimientos que la momia debía tener. Pero este proceso es aún más interesante que solo eso. Este espacio donde el actor se encuentra no es un espacio cualquiera, sino es un lugar estratégico donde colocaron de 9 a 10 cámaras alrededor del actor. Estas cámaras emiten una luz infrarroja hacia los puntos blancos puestos en el traje, y estos puntos rebotan la luz de nuevo hacia las cámaras, y estas luces se convierten en señales de una información que se manda hacia una computadora que crea un esqueleto en la pantalla uniendo todas las pelotitas. Por eso estas bolitas blancas deben ubicarse en puntos estratégicos como las rodillas, los codos y todas las partes móviles del cuerpo, porque esta geometría y movimientos del actor son transportados al diseño CGI, que como si fuera magia comienza a moverse como el actor, y así le dan a la audiencia la sensación de que esta animación es el actor mismo, animación a la cual finalmente retocaron manualmente para que sus expresiones se vieran más realistas, porque en ese tiempo esta técnica aún seguía en pañales. Y para momentos donde la momia ya tiene forma humana pero que aún tiene imperfecciones en el rostro, combinaron maquillaje protésico con efectos visuales, maquillaron y pusieron prótesis en las partes donde estaría la carne descompuesta, y pusieron una tela negra con marcadores rojos de base, tela que se reemplazó luego por esta excelente deformación. Y gracias a estos marcadores, los especialistas crean una cabeza digital y hacen una herida que luego se aplica a la toma del actor, y así también pudieron colocarle este escarabajo CGI aquí también. Y hablando de los escarabajos, estos también fueron un reto en particular, ya que aparecen en varias escenas y a veces en primer plano y generalmente en cantidades enormes. Para esto los diseñaron como elementos únicos y como modelos en 3D, tomando en base a especímenes reales, y luego les dieron las texturas que necesitaban para verse realistas. Y luego, teniendo el diseño, encontraron la manera de multiplicarlos para crear una multitud de ellos. Para esto animaron el movimiento de uno y gracias a un software especial que trata a cada elemento como si fuera una partícula, crearon una secuencia de movimiento realista, y así los escarabajos no solo se movieron por los lugares correctos, sino que no se chocaban entre ellos y se vieron muy bien agregados al set real. Por ejemplo, en esta escena donde los vemos por primera vez, momificaron al actor y lo metieron dentro de su caja, y a luego le echaron encima algunos escarabajos gigantes reales, y encima de esta toma y agregaron los otros escarabajos CGI que se combinaron con los reales. Y esto mismo pasó con la multitud de langostas que pasan cerca de nuestros protagonistas. Le pusieron al actor unas langostas reales aturdidas por estar en un refrigerador por varios minutos, y encima de esa toma y agregaron a los animales creados digitalmente, y así de la misma forma a las moscas que salen de la boca de la momia. Y no me lo vas a creer, esta es la misma fórmula que usaron para crear las gigantescas tormentas de arena que crea Imhotep. Ellos mismos crearon una simulación de partículas con un software especial. Este software podía controlar cada grano de arena individualmente, lo que les permitía a los animadores cambiar el color y forma de esta animación de arena por sectores. Así, lograron crear esta cara de arena tomando de base una animación digital realizada de la cara del actor, y también esta otra, que se combinó con tomas reales del actor siendo bañado con arena real en el desierto, lo que es increíble. Yo lo hago sonar un poco fácil, pero estos trabajos tomaron meses y fueron realizados por gente especializada y comprometida con el proceso, que lo dio todo para poder conseguir que todo se vea bien.
Estos efectos son increíbles y hacen que la película sea épica. Sin embargo, los efectos no son lo único que hace especial a la cinta, sino también la combinación de estos con las acrobacias reales. Por ejemplo, aquí, la arena es CGI, pero los actores tuvieron que saltar de una ruleta rusa hacia la arena a una altura y velocidad peligrosas. Y los actores aquí no solo tienen caritas bonitas, sino que pusieron al 100% de ellos para hacer valer lo que les pagaron. Tuvieron que no solo ensayar acrobacias difíciles, sino también tuvieron que aprender a montar caballos y camellos de forma correcta y profesional. Y algunos hasta tuvieron que aprender a manejar armas de fuego, aunque solo usarían armas con balas de salva. Gracias a esto, es que lograron sus escenas ellos mismos sin necesidad de dobles de riesgo. Y Brendan Fraser hasta casi pierde la vida ahorcado en una escena donde quieren ahorcarlo de verdad. Aquí ocurrió un accidente. Antes de rodar, el director se había acercado hacia el actor y le había dicho que vendiera mejor la escena y que actuara un poco mejor, y él pues hizo caso, y el que sujetaba la cuerda por encima de él levantó mucho la soga y él quedó de puntillas al suelo, y en una mala maniobra aplastó su carótida y cayó desmayado al suelo cuando cortaron la cuerda. Y lo loco es que eso no pasó cuando cayó desde arriba donde estuvo sujeto por arneses de seguridad, no, sino en una toma donde él ya está colgado abajo cerca del piso. Y pues el director al final le echó la culpa a él, siendo él quien le ordenó que fingiera más. Pero bueno, según los doctores, él estuvo muerto por 12 segundos, pero él no se detuvo y después de su descanso, regresó a seguir filmando sus escenas, saltando por todos lados y golpeando su cuerpo en acrobacias peligrosas. Un tremendo actorazo, la verdad. La película es excelente y sus efectos son muy buenos, y si lo comparamos con las demás películas de la saga, obviamente esta es la mejor y por mucho. Y esto creo que se debe a que en ese tiempo, como aún la tecnología estaba en experimentación, la mayoría de cosas se trataban de lograr de forma práctica y los efectos visuales solo se usaban para cosas imposibles, cosas que realzaban más la esencia de la cinta, que acompañada de la música de Jerry Goldsmith crea una atmósfera única e irrepetible. ¿Puedes creerlo? Sí. Y así, la película, luego de los rodajes difíciles y luego de la ardua edición, finalmente terminó estrenándose el 7 de mayo de 1999. Y a pesar de las críticas mixtas, fue un éxito comercial y recaudó más de 416 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de producción de 80 millones, lo que no estuvo nada mal. ¿Y qué más puedo decirles? Sé que la historia y la producción guardan muchas cosas más, pero creo que con esto ya podemos darnos una idea de la realización de esta cinta, y ese es el objetivo del video. Así que amigos, si les gustó, no duden en apoyar con una manito arriba y comentar. Suscríbanse, tomen siempre buenas decisiones, coman sano, no fastidien a las momias, que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que... bye. Suscríbete. I'll be back.